preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, vemos que hay efectivamente gente nuevamente que peca, que muere a su pecado, que su pecado permanece y que es apartado para el infierno. ¿Sí? Si Jesucristo hubiera muerto, hubiera perdonado todos los pecados, ¿cómo es que estos versículos serían realidad? Jesucristo, en el sacrificio, en la cruz, paga los pecados, efectivamente, eficazmente. Y no obstante, vemos que hay personas que tienen pecado y se van al infierno. ¿Queda claro? Si el sacrificio de Jesucristo hubiera implicado el perdón o el pago del pecado de todos, ¿cómo es que estas personas que van al infierno por sus pecados? O sea, afirmar ello implicaría que el Padre se cobró el pecado en Jesucristo y en ellos. Si mi esposa le pide 50 pesos a César porque no estaba yo en ese momento para comprar algo en la Congra, llego y se lo pago a César los 50 pesos. ¿Quedaría saldada la cuenta? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y si él se los fuera a cobrar otra vez a Edith? Sería una injusticia. Eso implicaría el pretender que el sacrificio de Cristo pagó el pecado de todos y no obstante, los que van al infierno van a pagar su pecado. ¿Sí queda claro? Estaría pagando doble. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Esto lo vemos a lo largo de la Biblia y lo vemos en el mismo sacerdocio de Cristo. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato? Cuando Juan 17:9. Jesucristo está a punto de llegar a la cruz. Y este momento, esta oración, que se la recomiendo estudiarla, implica la conclusión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y el inicio de su ministerio de intercesión. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Ok? Empieza ese ministerio. ¿Sí? Y lo leímos hace rato, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Entonces, esa intercesión, esa parte sacerdotal de Jesucristo para sus hijos, está limitado a aquellos a quienes salvó. No intercede por todos. Fíjense, Hebreos 9:24. Pero ya no vimos eso, ¿no? Son 17. ¿9? Es el que leí ahorita Okay. de que oro por ellos, por los que me diste y no por el mundo. 9:24. Aquí habla del ministerio sacerdotal de Jesucristo, ¿sí? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No por todos, por nosotros. 7:5 de este mismo libro. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos. Aunque estos también hayan sido... No, salidos los nombres. Espérame. Por ellos. No, 7:25, perdón. No era 5. 7:25. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Es decir, estamos viendo cómo salva perpetuamente ¿a quiénes? A los que creen por él, a través de él. E intercede ¿por quiénes? Por ellos. Nada más. Romanos 5:7.
Es importante que veamos que no es una doctrina aislada. No estamos sacando algunos versículos. No. Es algo que realmente está a lo largo de la Biblia. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, esta labor sacerdotal de Jesucristo está únicamente para los que Él salvó. Y son definidos. Somos definidos, no es abierto. ¿Sí? Y fíjense, acuérdense lo que veíamos. Lo que es el Antiguo Testamento es mera sombra de lo que hoy vemos a la luz del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Aarón representaba únicamente al pueblo, no representaba a todo el mundo. Fíjense en este detalle, Éxodo 39:14, yo se los leo. Éxodo 39:14. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Habla de las vestiduras del sacerdote, de Aarón. ¿Y qué cargaba él? Las 12 piedras de las 12 tribus. Era una representación concreta de ellos, no del mundo. Y eso mismo sucede hoy. Cristo es ese sacerdote por la orden de Melquisedec que intercede únicamente por su pueblo. No más, no menos. Vamos a ver cómo hay varias referencias a ello en la Biblia. Yo se las leo para no detenernos mucho, ¿sí? Habla claramente de su pueblo, Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De mi pueblo. No de todos, de mi pueblo, únicamente ese pueblo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados, no a todos. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, vemos cómo el envío de Jesucristo va de la mano de lo que leíamos en Isaías 53 al inicio, de ese linaje que aquí es identificado como su pueblo. Mateo 20:28. Pero aún así nos manda a predicar su evangelio, ¿no? Ya veré, es que eso es parte del llamado general. Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Eso no nos es dado a nosotros. O sea, Jesucristo, Dios estableció no solo la salvación, sino también los medios para esa salvación. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente de la mano con Isaías, ¿sí? Que veíamos por muchos. Fíjense, Juan 10. En este momento, Jesucristo está hablando de los falsos maestros. Y lo hace hablando, identificándose él mismo como el buen pastor. Pero es importante notar los detalles. Fíjense. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor.
el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No por las cabras, por las ovejas. Vemos en Mateo 25:33 cómo la palabra habla de cabritos y de ovejas. Y Jesucristo nada más dio su vida por las ovejas, no por los cabritos. Pero fíjense en el versículo 16. De este mismo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habla de que Jesucristo va a juntar en un solo rebaño a los salvos de Israel y a los salvos de los gentiles. Pero fíjense el tiempo en el que está expresado. Tengo ovejas, no tendré, porque ya fueron dadas en la eternidad pasada. Por eso, las que somos ovejas, escuchamos su voz, la palabra de Dios, y reconocemos la voz del pastor, porque somos ovejas. Somos ya sus ovejas. Jesucristo se entregó solo por su iglesia. Yo se los leo, Efesios 5:25. La sombra está hablando del matrimonio, pero como es sombra del evangelio. Pero fíjense, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es por la iglesia. ¿Qué es la iglesia sino los escogidos, los sacados del mundo para ser el pueblo de Jesucristo? Y es por nosotros, por su iglesia, que Él se entregó. Juan 13:1, yo se los leo. Son muchas citas, pero de verdad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Ama a los suyos. Entonces no habla a los demás. Es un amor diferente. Es un amor genérico, pero no salvador. ¿Sí? Juan 17:19, ya lo veíamos, ahorita lo vuelvo a leer yo. Bueno, ese no lo leímos, pero yo se los leo. Y por esos que no son del mundo, por esos que escogió Dios, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. No hay más. Vamos ¿qué sucede? Como decía ahorita César, hay argumentos, hay quienes dicen lo contrario. ¿Puedo? ¿Sí? Vamos a hacer un inicio porque creo que no vamos a acabar. Es mucho lo que hay que ver. Pero, ¿qué es lo que sucede ante esta doctrina? Ahorita acabamos de leer claramente cómo la palabra hace una distinción. Ellos y nosotros. Su iglesia y los que no son su iglesia. Por nosotros se entregó. Por los que son del mundo y los que no son del mundo. ¿Sí? Lo vimos. Pero hay quien dice, no, espérame. La Biblia enseña otra cosa. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, oye, espérame, pues aquí dice que murieron por todos. No, hay que ver el contexto. Fíjense en el versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces ahí hay una limitación a quienes se está refiriendo. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Independientemente de que somos salvos por gracia, a través de la fe, también vamos a rendir cuentas de nuestras obras. Pero bueno, si vemos estos versículos, en el contexto no se refiere a todos en el mundo, se refiere a todos ellos que están expresados.
Los del tabernáculo, los que nosotros vamos a rendir cuentas, versículo 13. Porque si está